Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar y CERT Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Sí. ¿Qué pasa? Consuelo Saavedra, buenos días. Igual conejito. Matías del Río, buenos días. Así te tratan los colocolinos y después tú los apoyáis, digamos. No, así bueno. te tratan los colocolinos. Están hablando de fútbol. Así te tratan los colocolinos. Yo, ¿te fijaste? No hice Fuchipó. ningún comentario, no dije nada. No hay problema. No, Hay que saber ganar y hay que saber así perder. te tratan los... Sí, pero tú después te convertís en colocolino Es que en determinadas instancias, digamos. Perdiste el sábado en la mañana. Yo iba escuchando en... 1-0. Iba al 1-0, norte, 1-0. pero iban empatando cuando lo escuché. A 0, no, 1-0. Un penal dudoso, pero hay que saber perder. Con todo. Oye, ¿hablamos del taco o ya como para solidarizar con toda la gente que salió de Santiago y que le tocó el taco Yo ayer? creo que ya no se puede hablar de taco. Porque taco es cuando... ¿Hay alguna razón externa? Claro. Que... Esto es uso normal. Es flujo, es sobre... ¿Cómo se puede decir? Es ¿Sobreexplotación? sobre demanda de un producto que no alcanza. A ver, te voy a poner el ejemplo. Si se corta el agua en una casa versus que si está ante una población habían 10 personas que tomaban agua y 10 hay 50. No, el agua apenas sale un litro. Para entenderlo bien. No es que haya una pana. Se sino rompe que- una cañería de agua y deja llegar agua a tu casa. Eso es un problema. Así lo entiendo yo el Empieza taco. a vivir más gente y se mantiene constante el flujo. Cae un hilito de agua. Cae un hilito de agua y eso que implica que te baja. Claro, eso es. O sea, No es constante el flujo. Es durante los fines de semana No, largo, sí, pero, nada más. pero por lo menos una vez al mes. Ahora, lo que pasa... Pero ya no, pero no aguanta. O Pero- sea, no pero- aguanta de pero dos ¿qué es lo que pistas, haces? no aguanta con ver más disparejas, no bueno, aguanta con túneles donde hay que angostar. Sí, No. yo estoy de acuerdo, sí. Pero el punto aquí, uno tendría que pensar un poco de algunas cosas. A ver, por ejemplo, uno viaja, a ti te ha tocado, a mí me ha tocado, lo hemos comentado, viajar de repente a la costa un día a semana, común y corriente, porque hay que ir a ver algo, etcétera, etcétera. Y uno siempre se sorprende de la cantidad de autos que hay. Ese punto ya no es solo fin de Ya, semana. o sea, uno se sorprende. ¿Cuál? ¿La 68? Sí, o- al norte, la Yo creo que 5 norte. Yo creo que mucho O sea, más Felipe, por ejemplo, que es la San Martín. Sí, no, pero... San Martín está bastante bien todavía, pero el aumento ha sido Pero es que no es que brutal. haya, no es Consuelo que haya congestión, no la hay. Pero hay harto auto, pero es hay verdad. muchos Sí, autos. sí, tienes toda la hay razón. muchos autos. Entonces, uno, ahora no, te demoras las mismas hora y media, 2 horas que te demorabas siempre, etcétera, etcétera. Pero uno dice, uy, qué rara la sensación, qué cantidad de autos. Uno hace no mucho, hace 5 o 6 años hacía ese mismo viaje y te podías topar con 2 camiones en el camino. Entonces, hoy día hay, primero que nada, ha aumentado de tal forma el parque vehicular, hay tal necesidad por actividad económica de moverse entre los lugares, y se ha convertido el auto en algo tan indispensable para todo el mundo. Además, en el norte, en el camino al norte, uno más o menos lo ve entre algunos lugares. O sea, la gente que se mueve hacia La Calera, o sea, hay mucho tránsito local. De repente he fijado que hay tramos en que la cosa está bastante tranquila. De hecho, hasta Las Chilcas, por ejemplo, en general el tránsito está bastante tranquilo, pero ahí cuando de ¿cómo se llama? De donde empieza La Campana hacia allá, hay mucho tránsito local, hay gente que del Torofrut para allá. del Torofrut para allá, claro, pero sí es cierto. Entonces, y para Bueno, el y lo sur, mismo- y lo para el mismo- sur queda súper claro también. Evidentemente. Entonces, hay mucho tránsito local. Entonces, en La ese plaza peaje de Yayay se ha convertido en un... Y el túnel La Calavera, en todo ese tramo que dices tú, Sí. son cuellos de botella Un muy cuello de botella importantes. tremendo. Sí, tremendo. Para que El decir el sur- melón, todo. Pero... no, pero para el sur las imágenes de Angostura, de nuevo. Las imágenes de Angostura son Bueno, caóticas. finalmente, con un sistema que se habla, en este caso no eran problemas tanto de carga, pero aunque sí, porque en el camino a Viña el problema fue con un bus que... No, pero ese bus está en la Cuesta Lo Prado. Claro, pero, O sea, pero hace que la gente que eventualmente estaba tomando la cuesta baje Sí. a la carretera principal. Ahora me sorprende Pero- que desvíen por la Cuesta de los Prados. La mitad de la Cuesta de los Prados es de tierra y te dejan el Valle María Pinto.
no te dejan de vuelta en la ruta, a no ser que hayan hecho alguna conexión que yo no conozco, pero la cuesta de los Prados que yo conocía es una cuesta que es muy notable, porque digamos, la vertiente hacia Santiago, la vertiente oriente, está muy bien pavimentada, es un camino muy bueno, pero toda la bajada hacia la costa es de tierra y no conduce a ninguna parte, digamos. Es raro que desvíen por ahí, pero en fin. Bueno, perdón. A María Pinto, que es precioso. No, la vista que hay de ese valle. ¿Qué valle? Lo recomiendo a alguien, no lo hagan cuando se vaya a cruzar un bus, pero si alguien quiere hacer un paseo entretenido, y al lado, es subir la Santiago. cuesta a los Prados, y la cuesta a los Prados en la punta, se ve ese valle, el Valle María Pinto, que es Increíble. una maravilla, es de lo más lindo que hay. Digamos. Oye, bueno, yo solo quiero decir un par de lugares comunes, pero... Las autoridades tienen que hacer algo. No, en el sentido de que hay varias... Hay estándares de carretera que estaban bien cuando se hicieron las primeras concesiones, 20, 25 años, pero que ahora ya estamos en otro nivel. ¿Qué sucede eso con, nuevamente, aumento de pago de peaje, los costos que eso significa? Es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuánto más podemos pagar por tener un estándar de carretera de 3 pistas todo el tiempo, como en la salida de Santiago, por ejemplo, hacia el norte, ya que estamos hablando de ese caso Claro. en particular? Y lo otro, cuando tú ya tienes muchísima actividad económica, como dice Nico, ¿qué pasa con pensar en poner dinero? Yo sé que es caro, que es ineficiente, si lo comparas, o más caro al final, si lo comparas con las carreteras, pero pensar de nuevo en el tren para carga, incentivarlo más, de manera que despejar camiones y ponerlos en los rieles, ¿verdad? Yo creo que hay un montón de opciones que no hemos mirado. O sea, hay que lo que pasa es que siempre la lógica empieza desde un poquito, y aquí me dan un minuto para irme de tesis, digamos, empiezan Todo suyo. desde una lógica ciertamente prohibicionista, muy propia de la élite de este país. Que es como tú ya tienes auto, como tú ya tienes generación, entonces no, prohibamos la importación, subamos el precio de los permisos de circulación. Y no entendemos lo relevante que es en términos de movilidad social y lo que ha significado el auto en Chile. Eso es maravilloso. Pero es salvaje. Uno ve, perdón, aquí paréntesis dentro de paréntesis, los lugares de vacaciones están todos muy llenos y eso es una señal de una movilidad social brutalmente favorable. O sea, yo creo que hay familias, estoy hablando desde el punto de vista numérico, por la cantidad que hay, familias que hace media generación, muchos de ellos no conocían a lo mejor la costa de nuestro país. Hoy día tienen autos que andan perfecto, que quizás son más baratos, a lo que mejor son de 2 o 3 años, claro, o que son autos 0 kilómetros que se compran con una cuota de 100.000 pesos mensuales. Y que están llegando a lugares donde antes no llegaba. Esa es la llenura, entre comillas, de la... Por favor. Entonces aquí no empecemos con las típicas soluciones elitistas, que es de élite, que a mí de hecho me sorprendió mucho hace algún tiempo el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, a quien no solo conozco, sino que lo conozco y le tengo gran aprecio, que planteaba algo en esa dirección. Después se corrigió, etcétera, pero la verdad es que es el argumento más de la élite que hay. Es decir, como yo ya tengo auto, a mí qué me importa, entonces cerremos la entrada. Esa no es la solución. Pero yo creo que sí, yo creo que el tema de la carga es un tema que lamentablemente está apretando muchos intereses, entonces va a ser difícil resolverlo por la vía. Hoy día hay una industria del transporte terrestre a la cual difícilmente alguien se atreva a ponerle solución. Sí, yo creo que el punto está en los trenes de media distancia. El punto está curiosamente en los pasajeros. O sea, ¿cuántos de nosotros, si hubiera un tren razonable a la costa, no usaríamos el tren razonable a la costa? ¿Lo usaríamos? Yo personalmente me encantaría, o sea, creo que no hay nada más. Ahora, ojo que en estos fines de semana largos donde se produce el pic, no hay carga, porque entiendo que se prohíben algunas horas las cargas. Pero parece que ayer no, parece que ayer había mucho camión en el camino. Yo no lo vi. Por lo tanto, uno podría, pero... claro, los túneles se han convertido le escuché a un experto ayer, sí, se han convertido en cuello de botella. Los plazapeajes, de alguna manera, también en cuello de botella. Sí. Prohibir la carga para las horas peak. Porque no sé si ustedes vieron Waze, que lo usamos todos, ¿no sé? Durante todo el día para poder programar tu vuelta a tu ciudad. Waze marcaba la misma hora de viaje estimada prácticamente durante todo el día. O sea, no había altos y bajos. Fue
fue, No, fue un una constante. constante absoluta. Y estamos hablando nosotros muy santiaguinamente, pero esto Sí. le pasa a toda la gente que llega también al Paraíso Viña, que llega a capitales regionales. El aumento No, pero ha sido casi en todo Chile por igual. Por lo tanto, El acceso a y Puerto Montt anda todos un los martes días. en la mañana, ciudad a la cual yo voy con frecuencia, San Felipe. Anda un martes en la mañana a San Felipe, los tacos. Tú no puedes entrar dentro de las Alamedas, que es el clásico plano de todas las ciudades o muchas ciudades chilenas. Dentro de las Alamedas, es decir, las 4 o 5 cuadras que hay desde la plaza hacia atrás, hacia cada una de las Alamedas, tú cualquier día de la semana a las 10 de la mañana está absolutamente repleto eso. Repleto, con autos estacionados en las orillas que no se puede pasar. Hay tacos enormes, por lo tanto, esto ya dejó de ser un tema de Santiago. Totalmente. Y dejó de ser un tema de fin de semana largo. Estamos, como dice la Consuelo, en un estándar por la cantidad de autos que hay, que fue súper medible, que necesitamos otro tipo de carreteras, otro tipo de infraestructura. Cuesta hacerlas no solo en plata, sino que en tiempo. ¿En cuánto tiempo más podría estar una tercera vía lista? ¿5 años? No, ¿4 años? ¿Cuánto se demora eso? ¿Y qué congestión? ¿Acuerdas lo que pasó cuando arreglaron la Cuesta de las Chilcas? Que se generó una congestión brutal. Fueron Claro. un año y medio de una Y más. y más de una congestión Y brutal. más. Pero qué buena que quedó. Qué buena que quedó, pero sí, quedó súper buena, pero Y la salida a Santiago, o sea, toda la salida de Quilicura. sí, Buena sí, lo que pasa Lo sí, que pasa es que sí. hay que comerse un buen tiempo. Así es. Y hay Claro. que estar Y- 2-3 años. Sí, y ahí, bueno, en fin. Oye, pero ojo también que hay un dato, la Consuelo me mostraba un artículo, un dato que yo más o menos conocía. En el 2017 nosotros vamos a superar los 5 millones de autos. Se superaron los 5 millones de autos en el 2017. Las ventas, de hecho, capaz que haya sido un poco más, porque la venta fue más alta de lo que se esperaba. 5 millones para Santiago. No, No, para no, el país. 5 millones de autos. Yo sé que la cantidad del parque 5 automotor millones de autos para Santiago. 17 millones de Para personas. 7 millones de personas. Con lo cual todavía estamos en cantidad de autos por habitante más bajo que la media de países similares. Claro, estamos hablando de 3 y algo Claro. personas por auto. En Estados Unidos es 1,3 personas por auto. Sí, y yo diría que Imagínate. en México creo que es algo así. O sea, Argentina tiene una tasa de motorización más alta que nosotros. Ahora, acá los datos de la ANAC dicen que el parque automotor casi se duplicó en 10 años. ¿Qué se publicó? Imagínate. No, si eso es Y cosa. la carretera, no. Las carreteras, no. no se por duplicaron, 10 años aumentaron, está- pero no se duplicaron. Aumentaron, puede ser. Aumentaron. No, Oye, no, aumentaron. otra cosa fantástica, disculpen, algo que también es bastante de sentido común porque todos lo están escuchando, prácticamente lo habrán usado, Waze, que de la carretera yo venía al norte ayer y la carretera estaba muy colapsada, pero no con un choque, sino que muy lenta, muy... Sí, no. muy 20 kilómetros claro, por hora flujo, pegado. flujo. ¿Cómo te empieza a enviar por caminos realmente chiquititos? Y tú Yo los tomo. experimentaste. Sí, claro, no solo experimenté yo. Uno ve quién va con Waze porque Sí. muchos autos. Y eso no solamente te favorece mucho a Yo ti, veía, sino se que meten como a eso... Nogales. Exactamente. Yo me fui por unas carreteras muy chicas durante mucho rato. Fui a salir a Yayay. Y la maravilla es que eso ayuda bastante a la propia carretera. Sí. O sea, hay un porcentaje, te voy a inventar, 1000 giles como yo, que salen, disculpe el otro Claro. 999, 1000 otros tipos que seguimos a Waze y que le quitamos a la carretera central 1000, o sea, es decir, Sí, lo no, que no, ayuda a Y- maximizar el uso de la infraestructura, y la infraestructura secundaria siguen siendo caminos vecinales. Caminos prácticamente. vecinales. Ahora, pero uno siempre dice, uy, la próxima vez que me venga vamos a venir por aquí para poder verlo esto con calma, porque son caminos Sí, que están muy sí, lindos, sí, se pasa por pueblos, Pasé cosas por que uno no conoce. El corazón de Hijuela anoche. Sí, Lo yo conocí, también, pero me ha tocado, me ha Lo tocado. conocí con lujo y detalle. Yo me imagino la gente de los barrios de Hijuela, porque te hace pasar por barrios. Sí. Que de repente se llena de autos diciendo, ¿por qué toda esta gente No, está pasando yo por creo aquí? que ya están acostumbrados porque me ha tocado varias veces. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Yo creo que hoy día va a ser un día en que se va a poner a prueba Muchas cosas. varias cosas, sí. Ayer pusimos a prueba las carreteras. No, me refiero a la Comisión de Infancia que se instala hoy. Sí. El gobierno del presidente Piñera sabemos que ha puesto temas prioritarios para construir acuerdos, que son, bueno, infancia, salud, superación de la pobreza, seguridad y paz en la Araucanía, tema que vamos a hablar un ratito más porque vamos a estar con el intendente de la Araucanía. Que ya llegó, entre paréntesis, Luis Mayor. Ya así llegó que- Luis Mayor. Ya llegó Luis Mayor. Pero bueno, infancia es uno de los temas más prioritarios. Se hizo una convocatoria para esta comisión. Van a estar participando los ministros sectoriales, parlamentarios, pero hay mucha discusión respecto de la discrecionalidad con que actúa el gobierno para convocar a los integrantes de la comisión. En el Frente Amplio hubo quienes se quisieron restar. Pamela Giles, ponte tú, la diputada que es del Partido Humanista y que está en la Comisión de Familia, preside la Comisión de Familia de la Cámara, no fue invitada.
Entonces ella dice, a ver, ¿qué es esto? De nuevo una cocina, ¿de qué se trata? Se supone que estas cosas las conversamos en el Parlamento, no vamos a estar haciendo una mesa, una mesa técnica cuando, con, qué sé yo, ONG, parlamentarios, ministros, cuando esto es precisamente la labor parlamentaria. Gabriel Boric, por ejemplo, sí aceptó estar en la constitución de esta mesa, pero Maya Fernández, que es la presidenta socialista, presidenta de la Cámara de Diputados, publicó en el web de la cooperativa una columna donde critica la manera en que se está conformando este primer gran acuerdo al que está invitando el gobierno. Por eso creo que hay que estar bien atento el día de hoy, cómo se dan las señales, porque no vaya a suceder. Yo entiendo que el gobierno, evidentemente, en temas donde parece, quizás en Araucanía no hay consenso, y lo vamos a conversar un ratito más, pero hay otras materias donde sí podría alcanzarse grandes consensos, pero como no tiene mayoría parlamentaria, evidentemente que siempre va a preferir una comisión, buscar a parlamentarios clave, sumarlos a esa comisión y llegar a acuerdos de manera de adelantar el trabajo del Parlamento o bypasearlo como quieras y que haya un mayor costo para la oposición de no votar favorablemente lo que se haya resuelto en la mesa. Pero yo no sé si el diseño finalmente les va a resultar. Viene también, para terminar, una columna al respecto de Carlos Correa, de cuáles son los incentivos en la tercera de hoy. Comisión o motosierra, de cuáles son los incentivos del gobierno y de la oposición para sumarse o no sumarse a estas propuestas de acuerdo con trabajo fuera del Parlamento a través de comisiones. Sí, ¿tú querías plantear algo? No, porque lo que pasa es que a mí me sorprendió mucho, porque se acuerdan que ¿quién fue el que nos dijo aquí que no se iba a gobernar con comisiones? Sentado aquí en esta misma mesa, pero ¿Andrés Chadwick fue? No, yo no entrevistaba a Chadwick. No. Vino en el verano, pero... Sí, no, pero alguien aquí, alguien relevante. Gonzalo Blumel. ¿Blumel? Gonzalo Blumel nos dijo que no se iba a gobernar con comisiones. Y a mí me llamó mucho la atención. Pero tampoco puede ser. Pero es que déjame ir al punto. Excluyente que es que déjame ir al punto. Y lo que él en el fondo, lo que yo pregunté, bueno, ¿cómo esto? Si no iban a gobernar con comisiones, ¿cómo están haciendo esto? Entonces, me dicen que el punto práctico es que se han dado cuenta que necesitan establecer pisos mínimos. Y que ese es el punto. Y que probablemente inclusive estas comisiones puedan servir para que aparezcan distintos temas que el gobierno recoja, por ejemplo, como me decían, por ejemplo, que el gobierno estaba dispuesto a patrocinar ciertas iniciativas que fueran de legislación exclusiva de él, patrocinarla, aunque no la fueran a apoyar, en el fondo para permitir que en la discusión parlamentaria generara caminos para que estas cosas no se entramparan por yo te quito esto, yo te doy esto otro. Es decir, lo que me decían, insisto, una fuente que considero autorizada, es que no querían repetir lo que pasó. Estas comisiones lo que tenían era tratar de repetir lo que pasó con el postnatal obligatorio de 6 meses. Que al final del día, que terminó un poquito engendro, porque hubo que irle agregando cosas en la medida que le trataban de torcer la mano al Ejecutivo respecto a pedirle un poco más, según me decía esta persona, con la idea de que el proyecto se cayera. Y el gobierno, como estaba absolutamente decidido a sacarlo, y había quienes no querían que un gobierno de derecha sacara un proyecto de esas características, entonces... No, había gente de la derecha que no quería sacar ese proyecto, no también. Gente de la izquierda que no quería que fuera pero paternidad de la derecha. En la propia derecha se lo boicotearon a Piñera con mucha fuerza. De acuerdo, pero ojo, pero no es excluyente de lo otro, Matías, porque había pero lo más esperable es que la oposición te haga no zancadillas, pero que te joda. De eso vamos a ver. Pero que el fuego amigo es... No, pero de eso vamos a ver. Y de eso a Piñera le dolía mucho porque no comprendía porque dentro de su sector... Pero yo creo que ya entendieron qué es lo que pasa. Entonces, y ese era un poco lo que me plantean, es que esa era un poco la idea de esta suerte de etapa previa, prelegislativa, pero que no es bajo ningún punto de vista un cambio, el que se vaya a legislar, que las comisiones vayan a mandarle al Parlamento unos programas hechos. Ahora, lo que sí está claro, me decían también, es que se ve mucho más iba a usar la palabra coherencia y no es la correcta, pero que se ve mucho más claridad respecto a qué hacer en algunos miembros del Frente Amplio, no en un Frente Amplio como un colectivo, que la lógica esta pugna interna dentro de la ex nueva mayoría, o de la nueva mayoría, respecto a, parecemos con no parecemos,
hay, como me decían, que la sensación que tenían al negociar con los dirigentes políticos eran que los dirigentes del Frente Amplio, no todos, pero con los que habían hablado, que son los más tradicionales, eran más libres. Había un mayor grado de libertad para actuar. Y que eso también los había sorprendido. Esta práctica prelegislativa, lo único que hay que tener cuidado es que no fracase por la convocatoria, antes de que sentarse a hablar de los temas. Parece que ser súper cuidadoso, porque hay veces que tú no llegas a tratar los temas. Entonces, si se arma la guerra porque por a quién convidaste y a quién no, hay que ser bien generoso en ese sentido, porque si no pierdes la... De lo contrario, porque por lógica uno debería decir... A ver, yo entiendo la buena voluntad de querer hacer esto prelegislativo, pero la lógica purista no debería decir, el Parlamento está para justamente esto. Envía proyectos, parlamentas tú. Lo que pasa es que esto no es bypassear, pero es buscar aceitar el sistema para que entre mejor y para que entre más conversado un Parlamento que muchas veces se torna tosco en el diálogo. Sí. Pero si es que tú vas a volver tosco a la convocatoria y en la convocatoria tú vas a hacer trampitas y vas a dejar a este afuera, quiere decir que entonces se va a joder la instancia de alguna manera forzada ya. Pero la convocatoria tiene dos lados, Matías. El que convoca y los que asisten. Sí. Y entonces, en ese sentido, un poco para allá iba lo que yo planteaba, ha sido más sorprendente que la gente del Frente Amplio con la que se ha hablado ha estado mucho más dispuesta, sin mayores prejuicios, a participar que lo que se ha encontrado en los partidos de la ex nueva mayoría. O de la nueva mayoría, yo no sé hoy día qué son, digamos. Qué difícil, no tienen nombre. Siempre tuvieron nombre y hoy día uno no sabe qué decirle. Los concertaciones, la nueva mayoría. ¿Se acuerdan lo que dijo Pancho Alegui? Que este era un trabajo que se cosía a fuego lento. ¿Vieron Heraldo Muñoz? Con todo. Con todo, no lo vi. ¿no? Es que Heraldo Muñoz decidió que estaba disponible, ahora que ya terminó lo de la Haya. No se resta. ¿Otro más? Por eso te digo, ¿te acuerdas que el lunes pasado estuvo Máximo Pacheco acá y tiró su frase que básicamente que no se restaba? No fue la manera en que lo planteó, pero esa era la idea. Pero en el caso de Heraldo no estamos hablando del PPD, estamos hablando del país. No, estamos hablando del PPD, pero yo encontré que era el país. Pero sí, pues. Era el país, absolutamente. Viene en 2 meses. No dijo nada. Dijo que ahora que había terminado la Haya, la verdad es que sí podía decir que estaba interesado en presidir el PPD, tiene que ir formando equipo, decía que iba a trabajar con Vidal, no me acuerdo con quién más. Sergio Vitara es su jefe de campaña. Y que Sergio Vitara, además, que ha estado defendiendo la diversidad del PPD y defendiendo mucho a Pilar Armanea, a propósito del lucro en las universidades y toda esa discusión. Sin que se confunda el fondo de la discusión, que es lucro o no lucro, incluso artículo o no artículo 63. Sino que más bien... No sé. Nunca fue subsecretario de Educación. No, pero fue director de Educación Superior. En la época de Sergio Vitara, ministro de Educación. Lo que defendía evitar la tolerancia en las discusiones en el PPD, no el fondo de la discusión. Y la diversidad en el PPD. Bueno, la cosa es que Heraldo Muñoz se muestra disponible a presidir el PPD, que tiene elecciones en 2 meses, y básicamente a participar de una manera más activa en la política chilena. Y eso va a ser bien interesante de ver. Oye, a propósito de ministros de Relaciones Exteriores, súper cortito, salió, bueno, siempre es cuestionado que cuántos casos tiene o qué sé yo, el track CADEM de esta semana, son 700 personas y muy buenos resultados en plaza pública para el canciller Ampuero, fíjate. Aparte de conocimiento, que no sé, está en 55% de conocimiento, o sea, y estaba en 30 a comienzos del verano, el ministro mejor evaluado, 77% lo evaluó positivamente. ¿Y sabes quién es el segundo? Gonzalo Blumel, con 69%. Los Blumel Lovers. Los Blumel Lovers, bueno, siempre relaciones exteriores muy arriba. En general siempre está muy arriba la de la mujer, pero en este caso todavía no tiene un porcentaje de conocimiento sobre el 50 como para que la incluyan en esta parte del track. ¿Ministro del Interior? El ministro del Interior es el más conocido y aquí está. En la medianía de la tabla, 63% de aprobación. Sí, pero está siguiendo el modelo Peta Fernández. Con poca... Sí. Con poca figuración. Más vinculado a temas de seguridad, bueno, y, no más que político. Ampuero, como les decía, 77% de aprobación y el mismo porcentaje para el manejo de las relaciones internacionales. La economía también un 64%. La gente considera que se está manejando bien en el gobierno. Se comprueba entonces que relaciones exteriores es un caramelo. No hay nada que hacerle. Es un premio mayor. Es un caramelo.
¿Sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tu celular sin ser cliente? Sí, solo tienes que descargar la app del banco BBVA, ingresar a bbva.cl y descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. ¿Tienes tu celular a mano? Compruébalo hoy. BBVA, creando oportunidades. Disfruta las cosas buenas del otoño sobre ruedas arriba de tu próximo Volvo. Aprovecha los increíbles precios en todos sus modelos 2018. Conócelos y cotiza el que más te guste en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y también en el 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Qué suerte tienen los que son Movistar, porque ahora tienen Movistar Series, un nuevo canal exclusivo con producciones originales y en español. Encuéntralo en el canal 101 o 815 en HD y en Movistar Play. Movistar elige todo. En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. El programa ProDeporte de Clínica Alemana ofrece un chequeo preventivo a valor preferencial con 50% de descuento, diseñado para evitar lesiones o condiciones médicas que afecten el desempeño deportivo. Es válido hasta el 30 de abril. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. A los 12, Germán Silva se fue de Antofagasta. Hoy con 42 vuelve a recorrerla. Él ha crecido. Y su ciudad también. Caminaba con mi familia por allá y esto era un muelle. Antofagasta la verdad que ha cambiado muchísimo. Es lindo ver que la ciudad ha estado creciendo, desarrollándose. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Porque es tu futuro. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y además en el 2017 en todos los fondos. Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... ¡Ay, amiga! Ya salí. Voy en camino. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a bbva.cl puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesParaconfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISER Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 23 60 71 75 o en www.iserchile.cl. ISER Chile, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Tener tu app Consorcio es tu tranquilidad cuando manejas, porque con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono, inviértelo en depósitos convenidos de la Reinvial. Infórmate cómo en lareinvial.com y asesórate por expertos. Vayas donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas LATAM Pass. Reserva ya en hertz.cl. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Sí, uno de los temas que el presidente de la República se ha impuesto como prioritarios está enfrentar la situación de la Araucanía. Algunos le llaman la crisis de la Araucanía, otros le llamarán de mil maneras, pero sabemos a qué nos referimos, a la multidimensionalidad de una región, o de los problemas de una región que se ha demostrado en la evidencia atrasada y que congrega mucha atención. Y el presidente ha decidido poner ahí como intendente a un exministro del área de Agricultura, pero una persona cercana a él, y está con nosotros aquí, sin más presentación, Luis Mayol. Gracias por estar sentado. ¿Y qué haces en Santiago, Luis Mayol? Gracias por la invitación. Intendente, gracias por estar físicamente aquí. Eso, ¿por qué en Santiago? ¿Tiene mucha pega de Santiago al principio sí, esto también? Sí, lo que pasa que, como bien dices tú, a ver, el encargo es bastante importante que nos hizo el presidente, por lo tanto hay que estar interactuando con ministerios, con ministros permanentemente. Y ahora tengo una reunión a las 10:30 de la mañana con el ministro de la Vivienda, precisamente porque tenemos 3 proyectos muy grandes que están un poco detenidos en la ciudad de Temuco, y el Serviu es el que tiene que digamos, financiar parte de ello, además los fondos regionales. Entonces tengo una reunión con Cristian Monker a ver cómo echamos a andar esas cosas. ¿Tiene llegada VIP con el gabinete, habiendo sido ministro? Deben provocar un poquito de envidia. Los intendentes, no todos los intendentes tienen, claro, tienen ese fast track. Bueno, es que es verdad, pues bueno, los conozco a todos, digamos, no solamente por haber compartido con ellos un gabinete, sino que después seguimos compartiendo. Nosotros, el gabinete que integró el primer gobierno del presidente Piñera, seguimos juntándonos permanentemente. Mantuvimos la amistad, el contacto. El grupo WhatsApp, entiendo. El grupo WhatsApp, y además viéndonos mucho, incluso en la casa del presidente nos invitaba a veces cuando había partidos de fútbol. Ahora, pero más allá del acceso, porque yo, bueno... Pero es importante el acceso en la política. Sí, sí. Distinto cuando tú te conoces y empiezas de otro punto de la reunión. Y ayuda, sin duda. Y en ese sentido, tal vez... Relaciones humanas, al final. Y era, ¿te acuerdas que era lo que nosotros criticábamos cuando decía que nadie se repite el plato? Y la crítica a la repetición. Nosotros éramos partidarios absolutamente de repetición. Pero a mí, me ha tocado conocer a intendentes y verlos más en Santiago de lo que uno se imagina en los últimos muchos años, digamos. O sea, la verdad que lamentablemente ese viejo refrán argentino que dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, aquí se plantea que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Así que es una duda. Pero en ese sentido, intendente, usted... no sé si tenía información, si había conversado con el presidente, pero usted se preparó bastante, usted dio bastantes vueltas por la Araucanía desde fines del año 2010, desde los últimos meses del 2017, ni qué decir el verano. Usted tiene una idea bastante clara de lo que está pasando ahí, porque recorrió mucho, se lo vio por muchos lugares de la región. Bueno, hace 35 años que yo dando vueltas por la Araucanía. Este año fue... Sí, lo que pasa es que... no me haga revelar la fuente. yo tengo actividades hace mucho tiempo allá. Y actividades no es de veraneo. Realmente son productivas que me he dedicado. Además, cuando estuve en la Asociación Nacional de Agricultura, acuérdate que me tocó a mí terminar con la unidad gremial. Y con esos gremios del sur tuve mucho contacto en forma permanente, los gremios en general. Posteriormente también con la CPC ya estaba el conflicto mapuche, que se llama mal llamado conflicto mapuche, el conflicto de la Araucanía. Y después como ministro nosotros le dimos mucha importancia dentro del Ministerio de Agricultura. Fíjate que con INDAP llegamos a atender 1.800 comunidades.
se iba permanentemente a la Araucanía. Y después seguimos en contacto, un contacto más gremial, y esto no fue nuevo, se lo llevamos conversando con el presidente por lo menos un mes y medio antes de asumir. De que iba a ser esta la tarea que es que claro, porque era una de las tareas, uno de los pilares. Pero se mira distinto en la región cuando se sabe lo que se va a hacer. Sí, claro. ¿Y qué de distinto encontró? ¿Cuál fue su diagnóstico respecto a qué es lo que hay que hacer como intendente? Mira, en un tema que además hay 3 o 4 ministros involucrados, no es simple. Sí, mira, estaba bastante eso diseñado. Sí, las sorpresas que me encontré fueron de otro tipo, más bien administrativa. Que me encontré con una intendencia y un gobierno regional muy amarrado en lo que dice relación con los cargos de confianza, ¿ya? Cuando tú te encuentras con los 4 o 5 asesores de confianza del intendente, del exintendente, absolutamente amarrados con los contratos recién renovados, ¿ya? Entonces para tú hacerte espacio te cuesta mucho. Los directores de servicio, que son fundamentales, igual. Entonces, eso es una complicación, hay que solucionarlo de alguna forma. ¿Cómo se resolvió eso? Se está resolviendo primero hablando con ellos y haciéndoles ver que cambió el gobierno, que hoy día tenemos otro gobierno que ganó con otro programa y para poder aplicar ese programa, quien representa al presidente de la República necesita gente de su confianza y que esté convencida que ese es el programa que yendo en la práctica, Luis Mayol, ¿se indemniza, se les cambia de lugar o se les hace comprometerse en trabajar junto al nuevo intendente? Hay algunos que lo han hecho, como lo hicimos nosotros en esa época, que han renunciado voluntariamente porque saben que no corresponde, que eso era la práctica que existía en Chile, los cargos de confianza se ponían a disposición. Y otros va a ver que se están haciendo el análisis de los contratos en detalle, ¿ya? Y bueno, lo que corresponde hacer es que hacer. Hay algunos que se asimilaron por un fallo de la Corte Suprema a la ley laboral común. Cuando ya se han renovado 2 veces, o sea, para la tercera renovación, se entiende que hay una permanencia. ¿Ah? Hay que indemnizar. Y ahí se interpreta como una señal el hecho de que en el caso de los abogados de la Intendencia, que leí, que se dio varios artículos el fin de semana al respecto, hay optado por seguir trabajando con ellos, es una cosa por otra, digamos, para decir, mire, la verdad es que yo aquí no vengo a arrasar. Por ejemplo, con los abogados voy a seguir trabajando, pero no con el resto de los asesores. No, ¿sabes lo que pasa, Consuelo? Que hubo ¿te acuerdas? Una señal, una noticia que los abogados que habían intervenido en un momento determinado no habían actuado correctamente o se les habían vencido unos plazos. Pero esos abogados los cambiaron. ¿El propio gobierno anterior? Claro, en el gobierno anterior. Y colocaron unos abogados que yo no los conocía mayormente, pero cuando llegué me preocupé de entrevistarme con ellos y me di cuenta que eran muy buenos abogados, que estaban llevando muy bien los juicios. Incluso el asesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosillo, opinó exactamente igual después de analizar cómo estaban llevando las causas. Realmente comprometido. Incluso el que está llevando la causa Lusinger, el abogado Reinaldo Soriano, lo acaban de nombrar abogado integrante de la Corte. ¿Ah? Y lo están haciendo súper bien, entonces no había necesidad de cambiarlo. Sí vamos a reforzar ese equipo con un par de abogados más que tienen experiencia, pero un poco más de terreno. Nosotros queremos darle una atención y un apoyo inmediato a las víctimas. O sea, casi exagerando que cuando lleguen los carabineros llegue también un abogado y ojalá un psicólogo. Hablábamos hace un ratito de cómo el gobierno del presidente Piñera tiene que llegar, o ha planteado que quiere llegar a ciertos acuerdos. Y hablamos de la infancia, que va a ser un tema importante en el día de hoy, porque se instala la comisión para trabajar en la infancia, y que la Araucanía también estaba en esa línea, y con el ministro Alfredo Moreno, pero ¿qué sucede? Que cuando el presidente va para allá, lo que queda instalado es la reforma de la ley antiterrorista. Entonces sale el exintendente, actual senador Huenchumilla, diciendo que hay puro garrote y que es terrorífico también esa palabra. No antiterrorista, sino que es terrorífica. Terrorífico, sí, que era terrorífico el anuncio. Pero hay un punto, porque la verdad es que cualquier reforma de la ley antiterrorista captura la atención, ¿verdad? Entonces, si uno va a la Araucanía y pone el anuncio ahí, la verdad es que se convierte como en un foco y dice, el gobierno de Sebastián Piñera en realidad lo único que le interesa es apuntar con el dedo al movimiento mapuche. Sí, no. Mira, lo que pasa es que la reacción de Francisco Huenchumilla fue muy, fue muy rápida. Yo creo que no alcanzó la reacción a estudiar de qué se trataba. Yo Francisco Huenchumilla lo conozco, le tengo mucho respeto, es un buen abogado, estudioso. Y si hubiese leído bien
de qué se trata, no habría emitido el juicio que emitió. Yo le diría que después lo siguió emitiendo. Porque Sí, bueno, pero un par de días después es que yo me reuní con él y me habla reuní. de Piñera vino con el garrote. Sí. Parece Bueno, que de ahí ya había leído, o sea, supongo Guancho Mella yo. es una No, cosa, no se va a una tener cosa pa' en qué- público y otra en privado. Pero no se va a tener para qué quemar a lo bonzo por esta ley, porque resulta que es una ley que tiene los estándares internacionales. Esto se está equiparando a los países democráticos más desarrollados. Esta ley no tiene nada raro y además se va a tener que discutir y aprobar en el Parlamento, ¿eh? Si estamos en un país democrático. Así que lo único, y además lo que le decía yo a Francisco, pero sí, el terrorismo, a lo mejor en la Araucanía hay más hechos terroristas, pero sí, esta ley es para toda la República de Chile. Sí, terrorismo es cuando alguien pone una bomba en el metro, ¿no es cierto? El terrorismo es precisamente lo que ocurrió en la Araucanía cuando queman una iglesia con la gente adentro. Si eso es lo que estamos hablando, si no estamos hablando de la delincuencia común. La delincuencia común se trata con la ley común, pero la ley antiterrorista hoy día, ¿ya?, es tan subjetiva su definición que es imposible tipificar un delito como terrorista casi en Chile. Ya, pero es un hecho político plantear esa ley para Sí, todo sí. Chile en Temuco. Porque también uno pudiera haber esperado que para Temuco lanzara la mesa de desarrollo social, porque sabemos que también hay problemas sociales fundamentales, o que en Temuco se lanzara la ley de inclusión de las lenguas, o reconocimiento constitucional de los distintos pueblos originarios, que los hay a lo largo de todo Chile. Pero se eligió esto, y eso es un hecho político que no hay que, más que cuestionar o no cuestionar, hay que analizar. ¿Por qué se hace eso Fue ahí? una de las cosas que se anunció. Porque se anunció también el plan que tenemos que desarrollar con el ministro Moreno de aquí al mes de septiembre, que es precisamente abarca todos esos tópicos que tú acabas de nombrar. Pero la ley antiterrorista, hay que reconocer que es donde más hechos terroristas existen hoy día en la Araucanía y donde la gente está más intranquila. Si el 63% que recibió apoyo el presidente Piñera no es por nada, es porque la gente está intranquila, esto es casi un grito pidiendo que esto se ordene de una vez. La gente quiere progresar, quiere hacer sus cosas. Fíjate, Matías, que la Araucanía hoy día es la región que menos crece en Chile. Es la que tiene el índice de desempleo más alto, un 8,4%. La pobreza es un 24% y en Chile promedio es un 11%. ¿Ya? Entonces, la gente está complicada, está desesperada, la inversión está con esta imagen que se ha creado del conflicto mapuche en la Araucanía, porque además eso está mal. La gente que no está en la Araucanía cree que ir a la Araucanía hoy día es casi como ir a Siria. ¿Quién va a invertir? Y no es así. Si la violencia, la delincuencia está localizada y focalizada en ciertos lugares totalmente determinados, y los actos terroristas también no son todos, son algunos que están plenamente identificados. Entonces, queremos cambiar la imagen para que la gente vuelva a invertir, se vuelva a desarrollar, porque hay un potencial ahí salvaje, agrícola, turístico. Con el cambio climático ya hay 9, 10 especies que se pueden producir ahí mejor que en casi la zona central. Ahora, pero intendente, su discurso no es muy distinto al discurso que le hemos escuchado a todas las autoridades regionales o dedicadas al tema los últimos 10 años. Que es básicamente una suerte, no se me ocurre un término sinónimo, pero no se lo tomo literal, minimizar el problema. O ponerlo, desde su perspectiva, ponerlo en la perspectiva correcta. Hay que decir, mire, esta es una región que funciona, una región que sigue estando. Pero hay un dato objetivo, y que es que por muy localizados que estén los grupos violentos, generan acciones muy violentas, ¿sí?, que cada día, que además son incrementales, como la otra vez nos decía una autoridad en privado, una autoridad del gobierno anterior nos decía en privado, que además con datos muy concretos, que es que mientras los señores de la Operación Océano, de la Operación Huracán, estuvieron presos, bajó el número de actos terroristas en la Araucanía de manera a cero, prácticamente a cero. O sea, hay datos que están dando vuelta ahí arriba de la mesa, pero que usted mismo le dio una entrevista de prensa, decía que en la zona el estándar de prueba que se pide es distinto al del resto del país. En fin, pero entonces parece que no es tan normal la cosa. No, si la cosa no es normal, yo no voy a negar que existe, yo lo he dicho en todos los tonos. Hay terrorismo en la Araucanía, no lo voy a decir como los intendentes anteriores que dicen que no había terrorismo en la Araucanía, pero tampoco voy a ser de esos que dicen que hay un terrorismo generalizado en la región, no.
El terrorismo existe en lugares determinados y respecto de hechos determinados. Ahora, está concentrado, pero las acciones se están realizando cada vez en más lugares de la región. No, al revés. Yo tengo el último informe de Carabineros en que se ha ido cercando y cada vez... No lo hizo Smith, ¿no? ¿Ah? No lo hizo Smith, ¿no? No, está bien hecho, pero está más concentrado, está más focalizado. Porque la gente, en general, no solamente el 63% que votó por Piñera, sino muchos de los que votaron por los otros candidatos también, no quieren seguir en esto. Hay una última encuesta bien hecha hace un año atrás, que la encargó la multigremial, en que te dice que el 70 y tantos % de la región quiere tranquilidad, quiere paz, quiere poder desarrollarse, hacer lo mismo que hacen los chilenos. Yo creo que no es necesario hacer un estudio para saber eso, digamos. Pero... ¿Cuántas personas participan de estos grupos violentos? Tú dices, cada vez se está acotando más según los informes serios. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas comunidades, o cuántos lugares, o cuántas personas? ¿De qué tamaño es? Es que yo creo que hay que dividir. Hay un grupo que es la CAM y otro que es Temucuicui, digamos. Pero la CAM ha tenido sus derivadas, tiene otros grupos. Que se han ido cindiendo. Pero la CAM no es un grupo numeroso, un grupo más pequeño. No te podría decir cuánto es el número de ellos, pero son pequeños, que tienen una preparación, un entrenamiento material, físico y ideológico muy distinto a lo que tiene la gente de la Temucuicui, que están radicados en la parte de Ercilla. Cuando hablamos poco en la CAM, hablamos de 10, de 100, de 1000. No, serán 100. Sí, 100 personas. Pero también hay gente que se ha escindido de la CAM, digamos, hacia grupos más violentos y otros hacia grupos más pacíficos. Tú tienes el alcalde de Renaico, Juan Carlos Jurinao, fue uno de los fundadores de la CAM. Y hoy día una persona absolutamente integrada. En ese modelo, Luis Mayol, intendente de la Araucanía, ¿ustedes se plantean el escenario de hacer perdón la analogía, pero algo un poco lo de Colombia y la FARC, valga la analogía porque son otra instancia, otro contexto, otra dimensión, otro todo? Me refiero a que grupos que han estado en las armas pasen a sentarse a la mesa y a conversar, y que haya intentos de diálogo y que ellos se comprometan a dejar los actos violentos, la quema de camiones, de fundos, etcétera, de lado. ¿O esa gente está en margen de la ley y ustedes con ellos no conversan? Yo creo que es totalmente distinto. Esto está, como te digo, muy focalizado y son grupos muy pequeños. Y la idea es dialogar con todo el mundo, salvo con aquellos que están al margen de la ley. Nosotros no podemos dialogar con gente que está al margen de la ley, a no ser que ellos hagan un compromiso, claro, qué sé yo, de abandonarlo. Sí, claro, bueno, yo creo que cualquier persona que está al margen de la ley y que hace un voto, digamos, de que va a cumplir con todas las normas del Estado de Derecho y se somete a ellas. Obviamente, si nosotros lo que queremos es que la Araucanía se integre al resto del país en todo lo que es lo productivo, el crecimiento. Hoy día es como una zona que está un poquito aparte. ¿Cómo espera usted, además de las modificaciones a la ley antiterrorista, cómo espera usted que se puedan conseguir pruebas cuando ya ha presentado usted 2 querellas por ataques desde que asumió, pero pensando en el trabajo de Carabineros, ¿de qué manera se puede mejorar el trabajo de Carabineros en el contexto de lo que fue la Operación Huracán para que consigan pruebas reales cuando hay atentados y que se pueda encontrar realmente a los responsables? Porque todas las autoridades parecen saber quiénes son los responsables. Sí, efectivamente, Consuelo, de toda la razón. La labor investigativa de las policías hoy día es muy mala. Y eso están conscientes ellos mismos, que hay muchos déficits, y el presidente lo ha dicho, que una de sus tareas principales es reestructurar todo lo que es la parte investigativa de las policías. Hay que separar a Carabineros de investigaciones. Investigaciones es una labor de investigación muy buena, para eso han estudiado muchos años. Y la labor de prevención de Carabineros también es buena, pero que hoy día están mezcladas las cosas. Uno de repente recibe un informe de una investigación, uno de Carabineros y otro de la policía, respecto a un mismo hecho, y a veces no son iguales. ¿Les ha pasado? No, pero dentro de las conversaciones que he tenido, porque me he juntado mucho con los jefes de las policías ahora para ir viendo cómo resolvemos esto. Mira, sale algo en el diario que dije el otro día. La mejor labor de Carabineros, ¿no es cierto?, es el patrullaje. Por Dios que nos sentíamos tranquilos nosotros, por lo menos cuando éramos chicos, cuando íbamos a pasar el furgón de Carabineros en forma permanente por nuestro barrio, por nuestro camino al campo, qué sé yo. Hoy día tienen pocos medios. Yo
estuve en un retén de carabineros que había 15 carabineros, lo habían aumentado al doble, pero tienen los 2 mismos furgones de hace 4 años. Entonces, ahí vamos a mejorar los medios y también lo que dijo el presidente, medios tecnológicos. Tendríamos que tener drones, cosas de ese tipo que en otros países tienen de visión nocturna, porque generalmente los atentados son en la noche. Entonces asaltan un camión, en la ruta, no sé, el otro día entre Curacautín y Victoria, lo bajan al camionero, le queman el camión y los tipos arrancan, pero cuando llega Carabineros o investigación, aunque lleguen a los 15, 20 minutos, es imposible. Pero si tú tienes ese otro tipo de medios, que son algunos que también se están empleando ya para el tema del narcotráfico y que se van a emplear, podemos ir mejorando las técnicas investigativas. En este minuto ustedes en la Araucanía ni siquiera tienen oficina de inteligencia ya de Carabineros, ¿verdad? En este momento sí, por toda la ¿cómo se llama? Reestructuración que hay de Carabineros, pero me imagino que ya muy pronto lo vamos a tener. Los problemas sociales, Luis Mayor, se habla, y generalmente me imagino que está acostumbrado a que buena parte de las entrevistas son con los temas de cómo se enfrenta la inteligencia, la violencia, en fin, pero los temas sociales, que también son de además de larga data y de mucha profundidad allí, ¿cuáles son los planes que tienen? Mira, parto enganchando lo que dijiste primero. Hoy día tenemos que cambiar la imagen de la Araucanía. Cuando se habla de la Araucanía, toda la gente piensa que del conflicto mapuche, mal llamado mapuche, porque no es un conflicto del pueblo mapuche, es de un sector muy minoritario del pueblo mapuche. El resto quiere hacer lo mismo que hacemos nosotros, emprender, desarrollarse, ¿no es cierto? Y tenemos que cambiar la imagen para que la gente se encante y vaya a invertir. Hay un potencial tremendo en lo que es la agricultura. Bueno, yo tengo el corazoncito muy puesto ahí, pero me he dado cuenta que es una zona que tiene una ventaja comparativa y competitiva respecto de la agricultura fantástica y del turismo. Las otras cosas también se pueden hacer, una industria también se puede instalar allá, pero no tiene ninguna ventaja en ponerse en Concepción, qué sé yo, en Valdivia. Pero en la agricultura hay un potencial tremendo, es una zona muy grande, muy rica. Yo pongo un ejemplo, se lo pongo a la gente allá. ¿Cómo va a ser posible que hoy día en las exportaciones frutícolas del boom están las cerezas, que lleguen hasta la 8ª región y después se salten hasta la región de los ríos? Llegan hasta la 8ª, en la 9ª región hay 80 hectáreas, en la región de los ríos y los lagos ya hay 15 millones de plantas mandadas a hacer para plantar, 10.000 hectáreas. Y en la Araucanía no pasa nada. Entonces, ¿por qué 10.000 hectáreas y hay 80 en la Araucanía? Hay 80 en la Araucanía. Entonces, no puede ser, pues si eso, ¿por qué? La tierra es peor que la de los ríos, el clima es distinto. Cuando sabemos que con el cambio climático, lo que dicen los técnicos, se está corriendo cada 10 años 100 kilómetros hacia el sur la zona frutícola. ¿Y eso por qué? ¿Es por miedo a la violencia o es por miedo a que a uno le compren la tierra finalmente y se la den a una comunidad? La ocupación de tierras. Hay inestabilidad incluso en la tenencia de la tierra. No solo que te hagan un acto violento cuando es tuya, sino que no está claro si es tuya o para algunos. Pero también uno se preguntaría por qué las propias comunidades no plantan ellos cerezo. Bueno, es que hay también algo que tenemos que cambiar en la ley indígena del año 92. Lo que pasa es que todavía es considerado la tenencia de la tierra indígena como se considera casi incapaces de relativo ante la ley. O sea, no pueden vender, no pueden hipotecar, no pueden hacer nada de eso. Pero es una de las cosas. ¿Protegerlos de los abusos que se han cometido? Eso fue en el año 30. Por el año 29, cuando se terminó esto, se les permitió. Hubo abuso, ¿ya? Y después se terminó. Después, en el gobierno militar, se autorizó la disolución de comunidades. Y luego la ley indígena de nuevo se estableció. Pero es que yo creo que han cambiado mucho las cosas y tampoco puede ser una cosa así abierta, ¿ya? Partamos, como digo yo, que puedan arrendar. Hay casi 200.000 hectáreas que se han entregado en los últimos años de acuerdo a esta ley. Y hay 500.000 que vienen de antes, ¿ya? O sea, hay 700.000 hectáreas en la Araucanía que son productivas, con las cuales se podría hacer muchas cosas. Entonces, yo lo que pretendo hacer es encadenamientos productivos con empresas. Ya Juan Sutil está haciendo algo que lo fui a ver el otro día con unas comunidades, la comunidad Brasil, que eran comunidades que vienen de la Temucuicui, y que están encantadas le está yendo muy bien con los berries, y con otras cosas que están haciendo. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Podemos encantar empresas, pero ellas necesitan un mínimo de certeza jurídica para poder asociarse, si no estamos haciendo que les compren ni nada. Y eso tenemos que lograr que se haga. Hay mucho pequeño productor que no es mapuche. Fíjate que en la Araucanía siempre uno piensa que es una zona absolutamente mapuche, pero el 32% se considera
total o parcialmente mapuche, el resto no lo es, y son agricultores, gente que se dedica a otras cosas. Entonces, tenemos que integrar a todo el mundo y hacer que se metan en el circuito productivo. ¿Has visto voluntad? Porque esto tiene mucho que ver con voluntades de personas. Oye, pero es lo que sienten. Yo me estoy juntando con los grupos mapuches que están en eso. ¿Y qué es lo que ha faltado hasta ahora? Me imagino que el anterior intendente también. ¿no? Ya, entonces, pero es que ¿qué no va a cambiar? Es que yo creo en el sistema, pero resulta que cuando tú no crees en el sistema productivo con los privados... Pues, esa es la diferencia de tu juicio. Uno es hacerlo por necesidad y otro por convicción. ¿ya? Yo estoy convencido. Y también, si el pueblo mapuche es muy emprendedor. Ahora, es comunitario para las cosas religiosas, culturales, pero es individualista en lo productivo. Esa es su cultura. Es su cultura, sí, así. Ya. Entonces, eso hay que reencantarlo, hay que hacer encadenamientos productivos. Mira, con INDAP se puede hacer. La CONADI hay que crearle un departamento, digamos, que vaya ahora a eso, a hacerlo productivo. ¿Cómo puede ser que el 60% de las tierras que se han entregado, que son productivas, no tienen una habitación para que viva la persona? El 65% de la gente que le han entregado tierras no viven donde se las entregaron. No hay caminos, no hay luz eléctrica y no hay ningún apoyo productivo, no hay ninguna capacitación. Entonces los primeros años sacan lo que hay, lo que quedó, venden estacas, maderas, qué sé yo, pero después es lógico, si no tienen que comer, pasan de una pobreza a otra. Entonces eso es lo que tenemos que arreglar. Luis Mayol, intendente de la Araucanía, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Encantado, un agrado. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, ya vienen lugares notables. Una aclaración que me hace un auditor, que la Cuesta de los Prados la arreglaron, está toda pavimentada. Parece que no pasáis desde que corría allá en auto. No, la última, no, es que por eso dije, puse la duda, planteé la duda. Hace 3 o 4 años, fue hace muy poco. Cuando corría en un Forza, güey. No, Fronte. En un fronte. No, pero sí. Con Papín Jara. Con Papín Jara. Pero por favor, ¿cómo se les ocurre? El Kilimanjaro es un lugar notable. Después les cuento mis andanzas. Quiero recomendar en el Valle de Curacaví. Oye, una sola cosa. Hoy día se publica la rebaja o sea, que el alza no va a ser tanto en las contribuciones, en el pago de contribuciones. Pero hay una buena carta en el Mercurio de Paul Fontaine defendiendo el pago de contribuciones. Diciendo y los alcaldes también. Que no, los alcaldes están furiosos. Diciendo que no es patrimonial, que no es regresivo. Defendiendo de que no hay que bajar las contribuciones, dice Paul Fontaine. A contrario de los alcaldes. Los alcaldes dicen, oiga, quiero recibir el dinero. Sí, porque quieren mantenerla, porque algunos dicen que, vaya, estamos muy atrasados, 8:58. Nos vamos. Mañana. Mañana contamos con más detalles de eso, porque tengo mucha cosa. Buenos días.